Hoy te pagaron. O te pagarán pronto. Y antes de que el dinero toque tus manos, ya tiene dueños. La renta, el recibo de la luz, la cuota del teléfono, la tarjeta, el préstamo, la lista del súper. Para cuando terminas de repartir, no queda nada para una sola persona. Tú, la que se levantó temprano, la que aguantó el tráfico, la que hizo el trabajo. Y así, mes tras mes, el dinero entra por una puerta y sale por la otra, sin dejar rastro. Trabajas más, ganas un poco más y aún así nunca alcanza. Lo más extraño es esto. La solución a ese problema la escribieron hace casi 100 años, ambientada en una ciudad que cayó hace 4000 y sigue funcionando igual que el primer día. Hola, bienvenidos a Microaprendizajes, el podcast donde transformamos grandes ideas en pequeños pasos que puedes aplicar desde hoy. Soy Denis Toledo y hoy vamos a hablar de algo que cambia tu relación con el dinero para siempre. Una idea tan simple que casi nadie la aplica y tan poderosa que ya separaba a los ricos de los pobres en la Babilonia de hace 4000 años. Si te quedas conmigo estos minutos, vas a salir con una regla concreta que puedes empezar a usar con tu próximo sueldo. Déjame ubicarte. El libro se llama El hombre más rico de Babilonia y lo escribió George Clason en 1926. Clason no era un gurú de la riqueza ni un millonario excéntrico. Era un hombre que redactaba pequeños folletos con consejos de dinero, y los bancos y las compañías de seguros empezaron a repartirlos entre sus clientes. Gustaron tanto que terminó reuniéndolos en un libro. Y aquí está lo astuto. En lugar de darte una conferencia aburrida sobre finanzas, Clason envolvió cada lección en una fábula. Te lleva a Babilonia, la ciudad más rica del mundo antiguo, y te presenta a Arkad, un humilde escriba, alguien que copiaba textos en tablillas de barro por unas pocas monedas, que con el tiempo llegó a ser el hombre más rico de toda la ciudad. Y no creas que Arkad nació sabiendo. Al principio cometió el mismo error que casi todos. Ahorró con esfuerzo, sí, pero entregó esos ahorros a un fabricante de ladrillos para que comprara joyas en tierras lejanas. Y lo perdió todo. Su primera inversión fue un fracaso. La diferencia es que no se rindió, aprendió de quien sí sabía y volvió a empezar. Hasta el hombre más rico de Babilonia quebró antes de prosperar. La tesis del libro cabe en una frase: las leyes del dinero son tan viejas, tan simples y tan inmutables como la ley de la gravedad. No cambian con la época. Funcionaban en Babilonia, funcionan hoy. Y la mayoría de la gente las ignora, no porque sean difíciles, sino porque son demasiado sencillas para tomárselas en serio. Hoy vamos a recorrer 3 ideas. La primera: una parte de todo lo que ganas es tuya para quedártela. La segunda: deja de perseguir monedas y construye un río. Y la tercera: la fortuna no le llega al que tiene suerte, sino al que está preparado. Y al final, como siempre, mi lectura honesta: ¿dónde este libro brilla y dónde se queda corto? Empecemos por la idea más sencilla, la que abre todo lo demás. En el libro, Arkad es joven y pobre y quiere saber el secreto. Así que le pregunta a Algamish, un prestamista de oro ya viejo y muy rico: ¿cómo me hago rico yo también? Algamish le da una respuesta que parece una broma. Le dice: decidí que una parte de todo lo que ganaba era mía para quedármela, y tú deberías hacer lo mismo. Arkad protesta: pero todo lo que gano es mío, piensa. Y Algamish le explica la trampa en la que vivimos casi todos.
lo que ganas no es tuyo. Le pagas al panadero, al casero, al sastre, al que te vendió las sandalias. Le pagas a todo el mundo menos a una persona, a ti. La regla es tan concreta que casi incomoda. De cada 10 monedas que entran a tu bolsa, gasta solo 9. Esa 10ª parte es tuya. La guardas y no la tocas. Hoy lo decimos con otras palabras. Págate a ti mismo primero. Antes de pagar cualquier cuenta, apartas tu parte. Y fíjate en algo, porque aquí está la magia. La parte que apartas primero casi no la extrañas. Tu mente se ajusta rapidísimo a lo que queda. Es el mismo cerebro que, si le subieran el sueldo mañana, en 3 meses ya estaría gastando todo otra vez. Pues funciona igual al revés. Si le quitas el 10% de entrada, en 3 meses ni lo notas. Lo difícil no es vivir con menos. Lo difícil es dar el primer paso y aguantar las primeras semanas. Déjame bajarlo a tierra con José. José es ingeniero, recién graduado, y acaba de recibir su primer sueldo de verdad. El primer mes hizo lo que hacemos todos, celebró. Estrenó zapatos, invitó a sus papás a cenar, cambió el teléfono. Y cuando quiso darse cuenta, el sueldo se había esfumado. No en cosas malas, ojo, en cosas normales, pero a fin de mes su cuenta estaba en 0, igual que cuando era estudiante. José me dijo algo que se me quedó grabado. Denis, gano mucho más que cuando lavaba carros en la universidad y tengo exactamente el mismo dinero ahorrado. Nada. Le conté la regla de Babilonia y le propuse algo pequeño, casi ridículo, que apartara el 10% el mismo día que le cayera el sueldo. No a fin de mes con lo que sobrara, porque nunca sobra, sino el primer día, antes de tocar un solo quetzal. Al principio le pareció imposible. ¿Cómo voy a vivir con el 90%? Y le respondí lo que dice el libro. Si no puedes vivir con el 90% de lo que ganas, entonces estás viviendo por encima de lo que ganas. El problema no era el 10% que guardaba, era el 90% que todavía no había aprendido a administrar. 6 meses después, José tenía, por primera vez en su vida, un colchón. No era una fortuna, pero por primera vez, una parte de todo lo que ganaba era suya. Y lo más bonito vino después. Cuando José vio crecer ese pequeño montón, le agarró el gusto. Ya no era un sacrificio, era casi un juego. Cada quincena competía consigo mismo por no tocarlo. Eso es lo que casi nadie te cuenta del ahorro, que al principio cuesta, pero después engancha, porque por fin sientes que avanzas en lugar de correr en el mismo lugar. Vamos a la segunda idea, la más práctica. Guardar el 10% es el primer paso, pero si solo lo guardas debajo del colchón, ese dinero se queda quieto y peor, con el tiempo vale menos. Aquí Arcad dice una frase preciosa. Dice que la riqueza de un hombre no está en las monedas que carga en la bolsa, sino en el arroyo que fluye y la va alimentando. Piénsalo así. Las monedas en tu bolsa son un charco, y los charcos se evaporan. Lo que quieres construir es un río, una corriente que sigue produciendo, estés trabajando, durmiendo o de viaje. ¿Cómo se construye ese río? Haciendo que el oro trabaje, que cada moneda que ahorras se convierta en un pequeño trabajador que te trae más monedas, y esas, a su vez, traigan otras. Hoy le llamamos interés compuesto, o ingresos que generan ingresos. En Babilonia ya lo sabían hace 4000 años. Te lo pongo en números sencillos, sin complicarte. Imagina que guardas una cantidad pequeña cada mes y que ese dinero, en lugar de quedarse dormido, te genera un rendimiento. Y ese rendimiento se suma y vuelve a generar. Al principio no pasa casi nada, parece que no vale la pena. Pero el río no se mide en meses, se mide en años. Lo que hoy es un hilito de agua,
en una década es una corriente que te sostiene. El secreto no es la cantidad, es el tiempo y la constancia. Pero ojo, porque aquí el libro pone una advertencia que mucha gente se salta. De nada sirve hacer que tu oro trabaje si lo pones a trabajar en el lugar equivocado. Clason cuenta la historia de un hombre que ahorró con mucho esfuerzo y, queriendo multiplicar su dinero rápido, se lo entregó a alguien que le prometió joyas y riquezas, y lo perdió todo. ¿Por qué? Porque pidió consejo a quien no sabía. La regla es clara: protege tu dinero antes de soñar con multiplicarlo. Invierte solo donde entiendas y pide consejo a quien de verdad sabe de eso, no al cuñado entusiasta ni al vecino que tiene un dato. Como dice el libro, el que sigue el consejo de un inexperto paga con sus ahorros el precio de comprobar que estaba equivocado. Pienso en Andrea. Andrea es emprendedora. Tiene una línea de productos para el cuidado de la piel que empezó en la cocina de su casa. Cuando le empezó a ir bien, cometió el error clásico. Todo lo que entraba se lo gastaba en hacer crecer el negocio más rápido. Más inventario, más publicidad, un local más grande. El río parecía caudaloso, hasta que llegó un mes flojo y se quedó sin agua. Andrea cambió dos cosas. Primero, empezó a separar una parte de las ganancias que no se reinvertía en el negocio, sino que iba a un fondo aparte, su río personal, intocable. Segundo, antes de meterse en una inversión grande que un conocido le pintó como segura, hizo lo que Babilonia recomienda. Le preguntó a alguien que de verdad sabía del tema, y ese alguien le mostró los números reales. La inversión no era tan segura. Se salvó de perder casi todo lo que había construido. Hoy su negocio crece más despacio, sí, pero crece sobre piedra, no sobre arena. Y esa para mí es la lección de Andrea. Crecer rápido, sobre prisa y deuda, es fácil de presumir y fácil de perder. Crecer firme, protegiendo primero, no se ve tan impresionante en una foto, pero es lo único que de verdad dura. Y llegamos a la tercera idea, la más potente, la que para mí es el corazón del libro. Todos, en algún momento, hemos pensado, a la gente rica le tocó suerte. Heredó, le cayó un golpe de fortuna, estuvo en el lugar correcto. Babilonia tiene una respuesta para eso, y viene en forma de diosa. En el libro hay una idea que dice que la diosa de la fortuna es arrogante, y que no pierde el tiempo con los que no están preparados. Es decir, la suerte sí existe, las oportunidades sí llegan, pero le llegan a todos por igual. La diferencia es que unos están listos para tomarlas y otros no. La oportunidad toca la puerta del que ahorró, del que se preparó, del que aprendió, y pasa de largo frente al que no tenía nada guardado ni nada aprendido. Y aquí entra la última de las 7 curas de Babilonia, que es, para mí, la más importante de todas. Aumenta tu capacidad de ganar, mejora tus habilidades, aprende más, porque la persona que se vuelve más valiosa gana más, y mientras más gana, más fácil le resulta apartar su parte y alimentar su río. Y esto, para mí, le da la vuelta a todo, porque deja de ser un mensaje sobre dinero y se vuelve un mensaje sobre ti. La diosa de la fortuna no premia al que tuvo suerte, premia al que estuvo listo. Y estar listo no es cuestión de magia, es ahorrar aunque sea poco, y aprender aunque sea un rato cada día. Las dos cosas están a tu alcance hoy, sin pedirle permiso a nadie. Déjame contarte de Don Vicente. Don Vicente tiene una ferretería de barrio, de esas pequeñas, a la que voy desde hace años a comprar un tornillo, una brocha, lo que sea. Un día, esperando que me cortara un pedazo de manguera, me puse a platicar con él, y me contó su historia. Empezó vendiendo clavos y pintura en una mesita, en la calle, hace más de 30 años. No tenía local, no tenía nada. Pero hizo dos cosas, sin haber leído jamás a Clason. Primero, de cada venta apartaba una parte,
religiosamente, aunque fuera poquísimo. Y segundo, esto me encantó, se la pasaba aprendiendo de pinturas, de herramientas, de plomería, de electricidad. Cuando un cliente preguntaba algo, don Vicente sabía la respuesta y la gente volvía por eso. Un día, el local de al lado quedó vacío y el dueño lo puso en venta a buen precio, pero había que decidir rápido. Casi todos los vecinos del mercado lo querían, pero solo uno tenía el dinero apartado y listo para actuar ese mismo día: don Vicente. Hoy tiene 3 locales, y cuando le pregunté si había tenido suerte, se rió y me dijo: suerte tuvimos todos los que vimos ese local vacío. Yo fui el único que estaba preparado. Ahora mi lectura honesta. Lo primero que quiero decirte es por qué este libro, con casi 100 años encima, sigue siendo tan valioso. Si lo vemos desde el triángulo del éxito integral, ese marco con el que solemos analizar las ideas, que combina inteligencia emocional, principios operativos y pensamiento crítico, el hombre más rico de Babilonia ilumina con mucha fuerza una de esas 3 aristas, la de los principios operativos. Babilonia no te da trucos ni atajos, te da leyes, reglas simples, repetibles, que funcionan sin importar quién seas ni en qué época vivas. Eso es exactamente lo que Rey Dalio, miles de años después, llamaría principios, verdades que destilas y aplicas una y otra vez para no decidir desde cero cada vez. Apártate el 10%, vive con el resto, haz trabajar tu dinero, protégelo. Leyes operativas, tan confiables como la gravedad. Y aquí conecto con 3 episodios anteriores. Te vas a acordar de Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre. Lo que él llama que el dinero trabaje por ti, lo que él llama activos, es exactamente el río de Babilonia, contado 2000 años después con otras palabras. La idea no es nueva, es ancestral. Y te vas a acordar también de Eker en Los secretos de la mente millonaria. Porque si Kiyosaki nos dio los conceptos y Clason hoy nos da las reglas prácticas, Eker nos dio la pieza del medio, la mentalidad, ese termostato interno que decide, sin que lo notemos, cuánto dinero nos permitimos tener y conservar. Conceptos, mentalidad y práctica, las 3 patas de la mesa de la prosperidad. Y con este episodio las completamos. Ahora el matiz crítico, porque no todo en este libro envejeció igual de bien. El hombre más rico de Babilonia es de 1926 y a veces suena demasiado simple. Da por hecho que el único problema es la disciplina, que si no eres rico es porque no ahorraste. Y eso, en un país como el nuestro, no siempre es justo. Para muchísima gente, el problema no es que le falte disciplina para guardar el 10%, es que el ingreso no alcanza ni para el 100%. Cuando el sueldo apenas cubre lo básico, decirle a alguien ahorra el 10% puede sonar hasta cruel. Por eso, para mí, la cura más poderosa de Babilonia no es la primera, la del ahorro, es la 7ª. Aumenta tu capacidad de ganar. Esa es la verdadera palanca. Primero crece tu río en la fuente. Vuélvete más valioso, aprende, sube tu ingreso. Y entonces sí, apartar tu parte deja de ser un sacrificio imposible y se vuelve un hábito natural. La disciplina importa, pero la disciplina sobre un ingreso digno es la que de verdad transforma. Recapitulemos en 30 segundos. Idea 1. Una parte de todo lo que ganas es tuya para quedártela. Págate a ti mismo primero. Aparta el 10% el día de pago antes de tocar nada. Idea 2. No persigas monedas, construye un río. Haz que tu dinero trabaje, pero protégelo. Invierte solo donde entiendas y pide consejo a quien de verdad sabe. Idea 3. La fortuna favorece al que se prepara. La oportunidad llega para todos, pero solo la toma
el que tiene algo guardado y algo aprendido. Y la palanca más grande de todas es volverte más valioso, aumentar tu capacidad de ganar. Vamos a la acción concreta de hoy, porque de nada sirve esto si se queda en bonito. ¿El qué? El próximo día que recibas dinero, tu sueldo, un pago, lo que sea, aparta el 10% antes de pagar cualquier otra cosa. Muévelo a otra cuenta, a un sobre, a donde no lo veas fácil. ¿El cuándo? El mismo día que entre el dinero, no a fin de mes, no cuando sobre, el día 1. Y si puedes, automatízalo para que salga solo. Y el indicador para saber si lo estás logrando. Dentro de 3 meses deberías tener guardado, sin haberlo tocado, el equivalente a la tercera parte de un sueldo. Si está ahí, intacto, lo lograste. Ese pequeño montón es la primera moneda de tu río, la semilla del árbol. Quiero cerrar con algo personal. Llevo más de 20 años en el mundo de la gestión, viendo empresas, procesos, números. Y algo que he aprendido es que las cosas que de verdad funcionan casi nunca son las complicadas. Son simples, tan simples que da pena lo poco que las aplicamos. Apartar una parte de lo que ganas no te va a hacer millonario la próxima semana, pero va a cambiar algo más profundo, la sensación de que el dinero te maneja a ti. Por primera vez, una parte de tu esfuerzo se queda contigo, y eso, créeme, cambia cómo te paras frente a la vida. Pienso en gente como Don Vicente. Sin grandes sueldos, sin golpes de suerte, construyeron tranquilidad apartando un poco, una y otra vez, durante años. Esa paz de quien tiene su parte resguardada, de quien no le teme al mes que viene, vale más que cualquier lujo que puedas comprar a crédito. Y con este episodio cerramos algo grande. Durante varias semanas hablamos de prosperidad, de cómo pensar el dinero, de cómo dejar de pelearte con él, y hoy de las leyes más antiguas para construirlo. Pero la prosperidad de verdad no es para guardarla, es para servir, para sostener a los tuyos, para tener con qué aportar. Y eso nos abre una puerta nueva. Porque el siguiente paso, después de aprender a sostenerte y a prosperar, es aprender a guiar a otros. En el próximo episodio vamos a hablar de liderazgo, de eso que hace que la gente te siga no por tu cargo, sino por quién eres. Y vamos a empezar por el cimiento de todo buen líder, que no es la estrategia ni el poder, sino algo que ya tocamos al comienzo de este viaje. Te espero ahí. Y con eso cerramos el episodio de hoy. Recuerda, los grandes cambios empiezan con pequeños aprendizajes. Si este contenido te aportó algo, compártelo con alguien que lo necesite. También encuentras más reflexiones y contenido en denistoledo.com. Soy Denis Toledo y esto fue Microaprendizajes. Hasta la próxima.